Hola, ¿quieres saber más acerca del miedo? Quédate conmigo unos minutos y te contaré. Hola, soy Demian, tengo 39 años y estoy en el proceso de la búsqueda de una vida equilibrada. Para encontrar el camino que ahora recorro, he leído más de 1500 libros a lo largo de mi vida sobre diferentes áreas: filosofía, historia, biografías, no sé, un sinfín de temas que me han ayudado a ir encontrando o a ir convirtiéndome en quien ahora soy. No puedo contarte exactamente qué hacer ni qué camino tomar, pero sí puedo compartir contigo parte de lo que he aprendido para que puedas tomar la mejor decisión. Bienvenido a mi vídeo número 96 de mi reto personal. Bueno, los miedos. Realmente los miedos son uno de los propósitos de nuestra vida, uno de los motivos del por qué estamos en esta vida, ¿verdad? Que has oído la pregunta muchas veces de por qué estamos en esta vida, de para qué estamos. La primera parte que tienes que aprender en la vida es que todos tenemos miedo de cosas y que cada uno tenemos que superarlos o vencerlos de alguna manera. Y vencerlos o superar el miedo no significa dejar de tenerlo, significa de actuar a pesar de tenerlo. Esto es muy importante, interiorizarlo. No basta con escucharlo, sino interiorizarlo. O sea, tiene que ser una respuesta automática de tu mente en el que tengo miedo, sí, ya, pero a pesar de ello voy a hacerlo. Porque cada uno tenemos, ya te digo, miedo a cosas muy diferentes. Puedes tener, ya no hablo de fobias localizadas realmente, sino miedos un poco más sutiles, como puede ser miedo al rechazo, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a... yo qué sé, hay miles de miedos y cada uno tenemos miedo a estar solo, miedo a estar con gente, hay miedo al daño, miedo al dolor, hay muchísimos miedos. Y cada uno de nosotros, en su trabajo personal, tiene que averiguar cuáles son sus miedos, a qué le teme, qué le preocupa, y apúntalos porque esos son las cosas que evitan que seas tú mismo. Cuando ves a una persona que ha logrado éxito o que le ves que dices, wow, esta persona, fíjate, la gente le sigue y wow, es increíble. No ves a una persona con dinero, no ves a una persona con éxitos académicos o lo que sea. Lo que ves a una persona que ha superado miedos. Y al superarlos, eso es lo que queremos. Independientemente de que luego tenga cosas materiales logradas. Porque hay personas que, yo qué sé, por ejemplo, me voy al extremo, pero Gandhi, material no tiene nada. Pero lo que logró fue una absoluta superación de sus miedos. Entonces la gente le seguía porque no temía a nada. Y eso no significa que seas un guerrero valiente en plan de ¡guau! No, porque a veces asociamos el valor a la lucha y no tiene que ser eso. Tiene que ser la aceptación de tus miedos y saber que te has enfrentado a ellos y los has superado. Y no es que los hayas eliminado, sino que simplemente a pesar de los miedos actúas. Y cuanto más actúas a pesar de los miedos, más pequeños son los miedos. Siempre vas a tener los miedos, pero cada vez actuarás mejor a pesar de ellos. Y cuando logras eso, entonces empezarás a ser tú mismo, quien eres realmente. Y cuando lo logras, entonces hallarás el propósito de por qué estás aquí y lo empezarás a cumplir. Es así de simple. No se te abrirá el camino del propósito para qué estás aquí hasta que no superes los miedos que estás teniendo. ¿Cuáles son? Es que eso no te lo puedo decir. Tienes que descubrirlos tú. ¿Cómo los descubres? Pues lee, escribe, piensa, invierte tiempo en ti. Y tiempo en ti no es me voy al gimnasio, no. Tiempo en ti es piensa en ti. En tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tus experiencias, en tus sueños. Y descubre eso, descubre a qué tengo miedo. Y a partir de ello, empieza a trabajarlo.
Empieza a pensar en ese miedo y a evitar alimentarlo y alimentar el valor. Es decir, vale, si supero este miedo, ¿qué hay detrás de este miedo? Pues detrás de este miedo hay esto, pues venga, vamos a hacerlo. Y empieza a hacer las cosas. Y cuanto más veces superes el miedo, cuanto más veces te enfrentes a ese miedo, más pequeño será el miedo. Puedes llegar a erradicarlo y nunca más tener miedo de ello, pero una persona sin miedo también es una persona insensata y no es el propósito, ¿vale? Hay que saber que está el miedo, pero tiene que ser pequeñito, que no te bloquee, que tú puedas hacer más cosas a pesar de ese miedo. Y a veces ocurre, ¿no? Que dices, vas superándolo, pero es que no se va, ¿cuándo se irá? No se irá, no se va a ir nunca, porque es tuyo, es una parte de tu programación, de tu gen, yo que sé, llamarlo como quieras, con el que estás, y cada uno es de una manera, y siempre va a estar ahí, porque es como una especie de advertencia a eso, a algo. Entonces, bueno, vale, está ahí, perfecto, y sigo mi camino. Cuando lo logres, ya te digo, se abrirán el resto de puertas, y te permitirá, siempre y cuando te hagas las preguntas para ello, descubrir el propósito real de por qué estás aquí. Porque la vida física que estamos viviendo, tienes que vivirla con un propósito, con una pasión, con un algo, con una meta, para que tenga sentido. Porque la cumplas o no, eso se verá después, pero el propósito lo tienes que tener. Imagínate que estás jugando una partida al Monopoly, a un juego muy, muy básico. El propósito de la partida de Monopoly es tener más dinero en el Monopoly que el resto de jugadores, ¿verdad? Vale. No sabes si lo vas a tener o no cuando acabe la partida, pero el propósito es ese, y juegas con el propósito ese. Entonces, es ese propósito, el parchís. El propósito es meter las fichas todas en la última casilla. No sabes si lo vas a lograr, pero juegas la partida con el propósito de hacerlo. Oye, que no lo logras, vale, pero has jugado con el propósito. Ahora, imagínate que estás jugando al parchís con el propósito de dar vueltas. No, mi propósito es dar vueltas. No va bien. O juegas a partir sin ningún propósito. ¿Qué haces? Bueno, yo cuento, tiro el dado y cuento. ¿Pero para qué? No sé. Doy vueltas, tiro el dado y cuento. Pero dale las instrucciones. No. Entonces la partida es aburrida. Cuando llegas un rato dices, joder, qué aburrimiento de partida, vaya. ¿Cuándo se acaba? Pero si es que no estás jugando. Estás tirando dados y dando vueltas. Algo parecido pasa con la vida. Necesitas encontrar tu propósito para que tenga un sentido y te despiertes con fuerza y con energía y todo fluya. Y ya, eso son cosas, pues, piensa lo que quieras, pero aquí hemos venido para algo, ¿vale? Bueno, pues esos son los miedos. Van a estar ahí, hay que superarlos, hay que avanzar a pesar de ellos y cada vez sean más pequeñitos y tú más grande, ¿vale? Bueno, nos vemos mañana con el siguiente vídeo. Hasta mañana.